soy Irene Guerra de la 8B y hoy os voy a presentar la sociedad feudal. En este apartado vamos a poder diferenciar cómo vivía la gente en la Edad Media después de la división del Imperio Carolingio. Se creó un nuevo sistema político, económico y social, el cual se llamó feudalismo. La sociedad estaba dividida en privilegiados, que constituyen en un sector escaso de la población, poseían la mayor parte de las tierras, no trabajaban ni pagaban impuestos. En este grupo estaba el rey, la nobleza y el clero. Los no privilegiados, que son la mayoría de la población, su función es trabajar para mantener a los privilegiados y aquí se reúnen los campesinos y los artesanos. Cada grupo dependía del otro, es decir, si los guerreros no defendían a los campesinos, estos no podían cultivar la tierra, y si no hay comida, los nobles no podían defender la tierra, y el clero no podía tampoco rezar para que Dios les ayudara y diera fuerza a los guerreros para combatir. Y este es lo que se creó como relaciones de dependencia. El rey se encontraba en lo más alto de la pirámide social, pero en realidad eran los señores feudales, la nobleza y el clero quienes tenían el poder, pero aún así tenían derechos exclusivos, como por ejemplo dirigir campañas militares, pedir impuestos en caso de guerras, bodas, etc. En el segundo escalón, por debajo del rey, se encontraba la nobleza y el clero. Según su riqueza y su poder se dividían en dos grupos: la alta nobleza, la baja nobleza, o el alto clero y el bajo clero. La alta nobleza estaba formada por vasallos directos del rey, condes, duques, marqueses, y la baja nobleza, con mucho menos poder y riqueza, eran nobles de menos categoría, que van a ser los vasallos o caballeros de la alta nobleza. Y aquí también existía unas diferencias enormes si eras hombre o mujer. Hombres nobles. Los varones desde muy pequeños se formaban para la guerra. Con 6 años eran enviados al castillo de algún señor para servir como paje y así aprender modo de vida de la corte. A los 14 se convertían en escuderos, que eran los encargados de preparar, cuidar y llevar las armas del señor tanto en las guerras como en los torneos. Y con 21 años pasaban a ser armados caballeros, y es entonces cuando pueden ayudar en las guerras y participar en los torneos. Las mujeres nobles no cuentan con grandes derechos. La vida de estas mujeres era muy distinta a la de los hombres. Se tenían que casar con quien su familia dispusiera. Se dedicaban principalmente a criar a sus hijos, dirigir a los sirvientes, bordar, rezar o también tocar algún instrumento. Si no se casaban, solían entrar en algún convento. Con respecto al clero, y dado que la mayoría de la población era cristiana, podíamos decir que la Iglesia tenía durante este periodo un gran poder. Político, porque aconsejaba a los reyes; económico, ya que poseía grandes feudos y recibía impuestos de los campesinos; social, porque obligaba al pueblo a asistir a misa, ayunar o confesar; y cultural, porque organizaba la enseñanza, guarda conocimientos con copia de libros y financia la mayor parte de las obras de arte de la Edad Media. También dentro de este grupo social existía el clero secular. Estaban bajo las órdenes del obispo, vivían como los señores feudales. En él estaban los sacerdotes, párrocos y obispos. Y el clero regular, que eran los que vivían en comunidades sometidos a una regla y alejados de la sociedad. Su vida diaria era rezar, trabajos manuales como por ejemplo la copia de libros, trabajo en el huerto, enfermería, etc. Aquí encontramos a los monjes y monjas, y abades y abadesas. Y por último, en lo más bajo de la sociedad estamental de esta época, se encuentran los campesinos, que era la mayoría de la población dentro del feudo. Eran los responsables de la obra de la tierra y la producción agrícola.
Tenían que pagar impuestos a su señor por utilizar sus tierras. Tenían que pagar impuestos también a la iglesia, que se llamaba diezmo, que era la décima parte de su cosecha, la décima parte de su cosecha. Trabajaban gratis en labores de la casa del señor y de la reserva señorial. En este estamento también había dos tipos de campesinos. Los campesinos libres, que eran los que podían o se les permitía abandonar el feudo cuando quisieran y también podían tener otras propiedades. Y los siervos, que no podían abandonar el feudo nunca, transmitían su condición de siervo por herencia, es decir, de padres a hijos, y podían ser vendidos por el señor feudal. Tenían que pagar impuestos por usar las tierras del señor feudal. Tenían que pagar impuestos a la iglesia, el diezmo, para la salvación de su alma. Y también tenían que trabajar gratis en la casa del señor feudal. Y con esto he terminado mi explicación de los distintos estados de la sociedad durante la Edad Media. Muchas gracias.